Hola, mi nombre es Laura Rojas y soy estudiante de la maestría en Diseño Multimedia en Unitec y les voy a hablar del desarrollo de una interfaz centrada en el usuario y la determinación del concepto de función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Primero vamos a empezar a definir qué se entiende por interfaz. Interfaz es todo aquel entorno que le permita a las personas utilizar un equipo o una plataforma de una forma sencilla y directa, es decir, pulsando un botón o haciendo clic sobre algún determinado objeto con el objetivo de interactuar y comunicarnos ya sea con nuestra laptop, teléfono inteligente, tableta o algún otro dispositivo que ya cuente con tecnología. Existen varios tipos de interfaz y primero se dividen en dos grandes grupos, las cuales se refieren al software y a las propiedades del hardware. Los tres tipos son interfaz de hardware o interfaz física, que se refieren a las que incluyen todos aquellos dispositivos que utilizan para ingresar a procesar datos a las computadoras. El interfaz de software, que es la que utilizan los programas y el sistema operativo para que las acciones y procesos sean comprensibles por el usuario, desarrolladas para entregar información al usuario, y la interfaz HSI o mixta, que se puede decir que es la capa en la que el software se comunica con el hardware. También existe la clasificación de acuerdo con el método. Este método implica de qué forma se va a realizar la interfaz. Existen tres formas, que es la de línea de comandos. Se trata de un tipo de interfaz alfanumérica en la que solo se visualizan textos y se le considera como intérprete de comandos. Es, por ejemplo, la que les señalo en la primera imagen. La interfaz del usuario, que brinda la posibilidad de establecer comunicación entre el usuario y la computadora de manera intuitiva, y de la que vamos a estar hablando un poco más aquí en este video, y la interfaz natural del usuario, que son interfaces cuyas características es ser táctil. Por lo regular se aplican a las interfaces de usuarios que permiten el uso de pantallas táctiles y actualmente también ya por reconocimiento de voz. ¿Qué características debe de tener una interfaz del usuario? La primera característica es tener claridad. Una buena interfaz transmite la información de manera precisa para evitar que el usuario cometa errores durante la interacción. El usuario tiene que tener claro y a simple vista qué es lo que hace esa interfaz. La segunda característica es concisión, que se trata de darle al usuario sobre la información que necesita y pide. La tercera es coherencia. Esta característica es la que hace intuitiva una interfaz, permitiéndole a las personas crear patrones de uso de manera sencilla y práctica. Flexibilidad. Una buena interfaz también se caracteriza por permitir que el usuario restaure elementos y deshaga acciones. Y no podemos dejar de un lado el atractivo visual. Cuando se trata de una experiencia del usuario, nunca puede subestimarse la importancia del atractivo visual. Además de tener grandes funcionalidades, una buena vista siempre es agradable a la función. Sobre el diseño de la interfaz. El medio con el que el usuario interactúa con la plataforma debe incluir elementos que lo guíen a realizar las acciones que se plantearon como parte del objetivo. De esta forma, un buen diseño es decisivo para obtener una alta tasa de conversiones. En esta etapa se define la identidad visual del sitio, la que debe reflejar mediante normas gráficas las personas de la empresa, la jerarquía de los contenidos y la relación entre ellos también debe ser expresada a través de diseño gráfico. Para lograr esto es fundamental contar con un diseñador de interfaces que esté involucrado desde la definición de la estrategia hasta el proyecto. Aquí es importante recalcar que no es lo mismo la persona que desarrolla a la persona que diseña. Los dos tienen un papel muy importante y van de la mano, sin embargo tienen actividades diferentes. ¿Qué elementos deben de ser considerados? Las primeras tareas para poder diseñar son el diseño de la información. Tenemos que sintetizar la información, tenemos que colocar las jerarquías de esta información
y los conceptos de diseño gráfico que va a tener cada uno de estos conceptos. También es importante la identidad visual, como les comentaba anteriormente. El tener una vista agradable pues también va a facilitar al usuario que se pueda comunicar más fácil. Es importante la interpretación y adaptación de manuales de normas gráficas. Y el diseño de soportes, que es la aplicación e integración de los elementos según los apartados en los que el usuario usará la plataforma. Dependiendo del proyecto, pueden ser móviles, televisores, computadoras de escritorio, etc. El desarrollo de la interfaz. Ya vimos la parte de diseño, como les comentaba, no es lo mismo el que diseña a el que desarrolla, sin embargo, pues van muy relacionados. El desarrollo de la interfaz, básicamente el objetivo de esta etapa es crear sitios full responsive, optimizados para motores de búsqueda, accesibles y que cumplen con los estándares de validación que aseguran la correcta visualización en distintas versiones de los navegadores. Elementos considerados al momento de programar la interfaz que son importantes son full responsive, crear un diseño que se adapte a las distintas pantallas, accesibilidad web, seguir las normas de accesibilidad que consideran activas para incrementar los potenciales usuarios, el SEO, incluir las etiquetas, los plugins y el código necesario para optimización de motores de búsqueda, la validación, cumplir con los estándares de HTML para garantizar una correcta visualización y asegurar el funcionamiento del sitio, y la compatibilidad cross-browser, que es asegurar la visualización y funcionamiento de acuerdo del sitio en los distintos navegadores disponibles. Cuando las plataformas son difíciles de usar o sus contenidos presentan barreras para acceder, las métricas evidencian un mal funcionamiento. Esto quiere decir que pues, si está mal desarrollado o si al usuario le cuesta trabajo interactuar con la plataforma, pues las métricas van a tener un mal funcionamiento porque no van a ser correctas, no van a ser tan fieles a lo que realmente está sucediendo al utilizar la interfaz. Y por último vamos a ver cuáles son estos elementos que debe de tener una interfaz. El elemento principal es la funcionalidad. Es muy importante que no confundamos estos términos porque aunque se parecen, pues son cosas diferentes. La funcionalidad es todo lo que puede hacer. Esta definición se hace desde el alcance de la interfaz y para corroborar que funciona correctamente, pues se debe de asegurar que el producto funciona tal como se está especificando desde el alcance, desde la especificación del alcance. Es necesario pues, hacer bastantes pruebas de funcionalidad para asegurar que estamos cumpliendo con lo que definimos desde un inicio. La usabilidad. La usabilidad es el grado en el que algo, ya sea el hardware o cualquier cosa, es fácil de usar y se debe adaptar a las personas en sus necesidades y objetivos. La usabilidad es una característica necesaria para la supervivencia en este mundo digital en el que vivimos actualmente. La usabilidad nos permite alcanzar los objetivos con un mínimo esfuerzo y unos resultados al máximo. Esto es realmente que pueda navegar de una forma sencilla y eficaz en nuestra interfaz, que no se trabe, que no se tarde, que sea fácil de identificar los botones para poder realizar alguna acción y sobre todo que sea sencillo de utilizar para el usuario, que no le cause ningún tipo de confusión. Tenemos 4 elementos de la usabilidad. El primero es la identidad. La identidad es la personalidad que refleja el sitio web. Aquí es importante que el home describa adecuadamente qué es lo que ofrecemos y cuál es nuestra actividad. En solo unos segundos el navegante debe ser capaz de identificarnos y de entender quiénes somos. El segundo elemento es la accesibilidad, que como les comentaba anteriormente, la accesibilidad puede definirse como esta posibilidad de que todos los individuos puedan hacer uso de la web
con independencia de las limitaciones de los individuos o del dispositivo. Perdón, anteriormente habíamos visto usabilidad, accesibilidad lo vamos a ver después de esta slide. Y la navegación, respecto a la navegación, es fácil de desplazarse por las distintas páginas que componen la web. El usuario debe saber en todo momento en qué parte de la web se encuentra y cómo ir a otras opciones o cómo regresar. Aquí es fundamental establecer de forma clara las categorías principales a las que el usuario podría querer acceder, creando nombres cortos y descriptivos de cada una de ellas. Y esto va muy enfocado a la jerarquización de toda la información que vamos a colocar en el sitio web. Y bueno, por último, el contenido que se debe ofrecer debe ser conciso, concreto y sencillo. Debemos utilizar un lenguaje propio de público objetivo. Tenemos para eso también que tener pues un estudio sobre a quién va dirigido nuestra interfaz y pues ofrecer de esta forma facilidades de lenguaje, ¿no? Que pueda ser fácil de interpretar por ese mercado. Y por último vamos a ver el término de accesibilidad. La accesibilidad puede definirse como la posibilidad que todos los individuos puedan hacer uso en este caso de la página web, con independencia de las limitaciones de los individuos o el dispositivo utilizado. Se debe tener en consideración las incapacidades visuales, auditivas, cognitivas o motoras que puedan presentarse ciertas personas para posibilitar que puedan acceder a nuestro sitio. La accesibilidad hace referencia al uso universal de nuestro sitio web, independientemente del hardware, el software, la localización geográfica o las infraestructuras de red de las que se dispone el visitante en cuestión. Aquí es importante considerar que también hay actualmente pues sanciones por no cumplir con esta accesibilidad y pues es importante crear una interfaz en donde no existan las limitaciones por algún tipo de discapacidad o por algún tema de hardware, ¿no? Actualmente debemos de considerar pues la mayoría de hardware que tenemos accesible y también pues todas las discapacidades con las que pueden contar las personas. Esto lo lleva mucho a cabo, por ejemplo, las interfaces de bancos que buscan la forma en la que todos se puedan conectar de una forma fácil y segura a sus aplicaciones sin tener que pues estar recurriendo a otras alternativas. Y bueno, con esto cerraríamos esta presentación. Espero les haya funcionado o que hayan tenido alguna información relevante que les pueda servir. Muchas gracias.